Oliver Cromwell sabía que su rostro pasaría a la posteridad. Él era un líder político de Gran Bretaña durante la Guerra Civil allá en el siglo XVI. Y un artista se ofreció para pintar su retrato. Y cuando recibe el cuadro, Oliver lo rechazó. A ver, les cuento. Este líder tenía en su rostro muchas verrugas que estéticamente no lo hacían ver bien. En buen nica se miraba feo. Entonces, por tratar de quedar bien con él, el artista omite las verrugas en el cuadro. Por lo tanto, cuando Oliver mira, le dice, llévatelo y píntame con verrugas y todo. Píntame como soy. La historia me pareció genial porque me hizo recordar algunos detalles a nivel personal. Yo siempre, en mi adolescencia y parte de mi juventud, sufrí con muchos complejos. El primero de ellos, por mi peso, muy flaco. Pero luego, por mi altura, me sentía demasiado alto, según yo. Luego, por mi color de piel, moreno. Y luego con el pensamiento de que nunca me iba a poder casar porque no tenía lo que, según yo, a otros les sobraba, atractivo. Y con el pasar de los años, por supuesto, uno va creciendo, va madurando y va pasando esas páginas del tema de la identidad. Y aunque mi realidad continúa siendo igual, ya hoy lo tomo con gracia, hasta incluso con un profundo agradecimiento, porque gracias a esto me casé y me casé bien. Sin embargo, me di cuenta que el hábito del complejo me llevó a aprender a ocultarme. Yo no iba a la playa, por ejemplo, y disfrutaba del mar. Me daba vergüenza usar short, que me vieran los bolillitos. Yo pensaba que todo el mundo en la playa iba a estar fijándose en mí, como que si fuese el centro de la atención, ¿no?, de la playa. Y en fin, hubo muchas cosas que por causa del complejo aprendí a ocultar. Me ponía más ropa de la debida, más pañuelos de los debidos. Una y otra vez, porque el complejo me ayudó, entre comillas, a aprender el mal hábito de ocultar cosas, con el propósito de mostrar un cuadro que no es el real. Y aunque pasé esa página de la identidad, me quedó tristemente el hábito de aprender a ocultar durante los años de la juventud. Y aprendí, por ejemplo, a ocultar hábitos pecaminosos. Aprendí, por ejemplo, a esconder el orgullo con una falsa humildad. Aprendí a esconder mis inseguridades. Aprendí a esconder mi deseo de aprobación con mis torpes intentos de hacerme el chistoso cuando teníamos reuniones sociales. Y así me di cuenta que aquello que en el tema de mi identidad había sido un problema, con el pasar de los años continuaba, pero en otro sector, escondiendo áreas de mi vida que no estaba dispuesto a manifestarlas y que fuesen evidentes en otras personas. Y ahí me doy cuenta que estaba mostrando un rostro que no era el mío, estaba quitando las verrugas, me estaba tratando de mostrar como muy espiritual, un cristiano muy piadoso, muy maduro, o los términos más evangélicos, muy ungido, un hombre de oración, un chavalo entregado, comprometido, que intentaba vivir en integridad, etc. Esa imagen que uno construye con el propósito de que la gente tenga un buen concepto acerca de sí mismo, pero en realidad es como pintar un retrato, pero sin esas verrugas, sin esas áreas débiles y vulnerables. Y me pregunté, ¿cómo me doy cuenta que yo estoy construyendo una imagen falsa, photoshopeada, llena de filtros, bonita para Instagram, pero equivocada para la vida real? ¿Cómo me doy cuenta?
Y creo que entre muchas formas de darnos cuentas, esta es una de ellas. Cuando comenzamos a guardar muchos secretos, vivimos con secretos. Me refiero, por ejemplo, al esposo que no le dice a su esposa que este mes recibió más plata porque quiere usar el excedente para otras cosas. El empleado que encontró maneras de sacar dinero de la empresa para que nadie se dé cuenta, por supuesto, de que está usándolo. El estudiante que encontró una forma segura de copiarse y así poder salir aprobado en el próximo examen. O el cristiano que puede servir en una iglesia, Dios lo usa, pero apenas sale de las cuatro paredes de un templo, habla mal de otros y vive una vida deshonesta. Me refiero incluso al esposo que teme que su esposa tome su celular porque no vaya a ser y le encuentre las llamadas, imágenes de aquella mujer con la que habló recientemente. Una vez más, ocultando. O incluso el empresario o el emprendedor que se resiste a las auditorías o que prepara anticipadamente ciertos informes y los maquilla para salir aprobado dentro de lo posible. Y siempre que hay cosas que yo oculto, me doy cuenta que no lo hago por prudencia. A veces lo hago simplemente porque quiero dar una imagen de una reputación intachable que en realidad no tengo, pero que me encanta la idea de que otros crean que sí. Que vean mi matrimonio, que vean a mis hijos, que vean el ministerio y en fin, en cada uno de los aspectos en los que uno se mueve. Por alguna razón al ser humano le atrae mucho el llamar la atención de forma positiva de las personas y que el cuadro de la vida sea admirable. Sin embargo, me doy cuenta de un principio. Si en tu vida hay cosas que te hacen vivir en constante temor que descubran, es muy probable que estás pintando un cuadro falso. Y permítame darle algunos ejemplos bíblicos. Número 1, el personaje probablemente más conocido entre los discípulos de Jesús. Me refiero a Pedro. Gálatas nos describe un momento cuando el apóstol Pablo en esta carta cuenta una experiencia que tuvo con el muy estimado apóstol Pedro. Pablo dice: recién llegado a Antioquía, Pedro comía y tenía compañerismo con los que no eran judíos. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. A ver, les explico de forma muy rápida. Los judíos no concebían compartir en una misma mesa los alimentos con los gentiles. Para ellos era despreciable. Era impensable que un judío compartiera alimentos en la misma mesa con alguien que no fuese judío. Aborrecible totalmente, mal visto, malísima reputación. Pero el Evangelio nos enseña que esas divisiones ya no existen. Ya no hay judío, ya no hay gentil, ya no hay esclavo, ya no hay libre. Todos somos uno en Cristo, ¿sí o no? Pero Pedro, sabiendo esa lección y habiendo tenido en el pasado una experiencia personal que le llevó a entender de que no tenía que ver a los gentiles con desprecio, sino como hermanos, a pesar de eso, se dejó envolver por la opinión de otros. Él estaba comiendo plácidamente con gentiles, pero al ratito se aparecen unos judíos y observan que está Pedro. Y Pedro dice: los judíos van a pensar mal de mí, me van a criticar, me van a cuestionar. Y por lo tanto Pedro, de una forma hipócrita, se levanta y se aleja de los gentiles. Pablo nota el comportamiento, se da cuenta. Y Pablo no soporta algo por el estilo. Pablo incluso lo llega a reprender y le dice: no podés tener ese tipo de comportamiento. Pedro y los judíos disimularon muy bien sus verdaderos sentimientos, dijo Pablo en el verso 13. Y hasta el mismo Bernabé les creyó. Y aquí aprendo el primer principio que les quiero compartir, mis estimados, en este día. Cuando la imagen que quieres proyectar es más importante que tus convicciones, la hipocresía se convierte en tu aliada.
Cuando la imagen que yo como Alberto quiero proyectar y es más importante que la fidelidad a mis convicciones, a mis valores, la hipocresía se va a convertir en un compañero de viaje. La palabra hipocresía en la Biblia usualmente describe a alguien que está desempeñando un papel. Usualmente era asociada a aquellos actores que durante un teatro usaban una máscara y por supuesto estaban representando a un personaje. El apóstol Pablo y el mismo Jesucristo usó esa palabra para hablar de aquellos creyentes que representaban un papel para tratar de dar una imagen que en realidad no tenían. Y mis estimados, en el proceso de la vida espiritual, uno de los mayores desafíos que ustedes y yo vamos a tener es poder aprender a ser sinceros, honestos, auténticos, transparentes. No tratar de vender una imagen que no tenemos, que no somos, sino entender que definitivamente la gracia nos alcanzó, no por cómo fingimos ser, sino cómo somos en realidad. Recientemente estábamos cantando la canción Majestad y en uno de los versos decía la canción: su gracia me alcanzó como soy, no como finjo ser, porque Dios no bendice lo que yo finjo ser. Su gracia me alcanza, yo como vil pecador, decía el canto. Justamente así es que me alcanza. El segundo personaje del que les quiero compartir es Acán. Tendríamos que irnos al Antiguo Testamento. En Josué capítulo 7, verso 1 se cuenta un episodio triste de la historia de este hombre. Dios le había ordenado destruir por completo la ciudad de Jericó, pero Acán se quedó con alguna de las cosas que debía haber destruido. El episodio probablemente ustedes lo recuerdan. Israel sale finalmente de aquel peregrinaje de 40 años en el desierto. Ahora bajo la tutela, el liderazgo de Josué, la primera ciudad que tienen la tarea de conquistar es Jericó, una ciudad conocida por sus murallas enormes, impenetrable, inconquistable supuestamente. Pero con el favor del Señor cayeron sus muros y la ciudad fue rápidamente conquistada. Previamente Dios les había dado una orden a los israelitas: no se queden con nada. Todo lo tienen que destruir. Sin embargo, Acán no hizo caso. Tristemente, Acán cometió el gravísimo error de tomar algo que estaba violando la normativa divina. Por lo tanto, cuando los judíos se prestan para conquistar la próxima ciudad, una más pequeña en comparación a Jericó, la ciudad de Jai, chiquita, en números los israelitas eran superiores, de tal manera que ellos dijeron: con 3,000 soldados conquistamos esta ciudad, no hace falta tanta gente. Tristemente, los cálculos salieron mal y contra pronóstico perdieron la guerra. Y entonces Josué le dice: a ver, Señor, me manda a pelear y ahora pierdo. Y entonces Dios le dice a Josué, versículo 11: yo les ordené que destruyeran todo lo que había en la ciudad de Jericó. Era un trato que habíamos hecho, pero se quedaron con algunas de esas cosas, se las robaron, las escondieron. Y presten atención a la forma en la que Dios describe lo que hizo Israel. Las escondieron entre las pertenencias y luego mintieron acerca de lo que habían hecho. Se hicieron como los que no habían hecho nada. Uno a veces piensa que al esconder ciertas cosas de su vida puede salir adelante. Uno se puede salir con la suya, viviendo con algunas cosas en el secreto, en lo oculto. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho algunas prácticas por años en el secreto creyendo que nos vamos a salir en medio de cualquier adversidad o desafío o presión? Y no, mis estimados, en algún momento todo lo oculto pudiera salir a luz. Observe lo que sucede. Josué se da cuenta de que Acán es el que está involucrado en el asunto y lo confronta, por supuesto. Y Acán reconoce su pecado y le dice a Josué: es cierto. Le respondió Acán a Josué: he pecado contra el Dios de Israel.
Y observen la justificación. Lo que pasó fue que entre las cosas que tomamos, vi. Noten cómo comienza a explicar su situación Acán. Mientras estábamos conquistando, vi. Dice que vio un manto y vio otros elementos que son valiosos. Miré. Quédese ahí por un ratito y piense, si acaso yo oculto algo porque en el fondo me interesa tener una vida que a mí me parece más apetecible que otra. En el fondo a veces intentamos tener una doble vida porque la otra, la que ocultamos, nos parece más deseable, más apetecible, más satisfactoria. Y añade acá Acán, miré una hermosa capa babilónica, 2 kilos de plata y una barra de oro que pesaba más de medio kilo. Tanto me gustaron esas cosas que las guardé y las enterré debajo de mi carpa. La plata está en el fondo. Y aquí aprendí la segunda lección que les comparto ahora. Mi incapacidad para postergar el placer me mueve a experimentarlo en lo oculto. Piense por un momento en eso. Mi incapacidad para postergar el placer me mueve a querer experimentarlo, disfrutarlo, vivirlo, quererlo a lo inmediato. Sucede, por supuesto, de forma recurrente en el área sexual, pero no solamente ahí. También sucede en el área económica. ¿Cuántas veces uno quiere el beneficio de tener dinero, pero no quiere el proceso que te conduce hasta eso? El ahorro, la administración, la sabia gestión de los recursos, que usualmente te llevará tiempo tras tiempo, años. Pero encontramos en el proceso mecanismos que nos ayudan a acelerar ese tiempo. ¿Cómo? Falsificando cheques, falsificando firmas, maquillando ciertos informes, diciendo mentiras, pagando por debajo de la mesa, e inmediatamente comienzo a disfrutar de los beneficios de tener dinero, pero antes tuve que haber violado una serie de procedimientos que eran necesarios, porque más importante que el disfrute de la plata era la formación de mi carácter mientras la plata llegaba, cosa que a veces ignoro o me salto adrede. Y lo mismo sucede, por supuesto, en el área sexual. Es el poder de la pornografía. Es la fuerza de la tentación del querer tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Porque el sexo es bueno, el sexo es divino, el sexo es placentero. Pero cuando no estoy dispuesto a esperarlo, cuando no estoy dispuesto a postergarlo para el matrimonio, me doy licencia para practicarlo previo a él. Y tristemente, una vez más, mi incapacidad para postergar el placer me mueve a experimentarlo en lo oculto. Porque cada una de estas cosas usualmente se hacen ¿en qué? En secreto. En secreto. Decía Salomón en Eclesiastés capítulo 2, verso 10, no me privé de nada que deseara ni me negué ningún placer. En la versión Reina Valera dice, no le negué a mis ojos ningún placer. Nada de lo que mis ojos vio y deseó, se lo negué. Lo que quise, lo tuve. Está hablando un hombre que cuenta sus experiencias. Ya un hombre entrado en años que nos está diciendo, ¿saben qué? No me vengan con el cuento de que la plata te trae lo que tanto necesitas. Yo tuve más que todo lo que ustedes hubieran imaginado, nos diría Salomón. ¿Y sabes qué? Hacía falta algo más. Conocimiento, tuve también eso. Influencia, fama, poder, todo eso lo tuve. No le negué nada a mis ojos. Ahora, ¿qué capacidad que habrá tenido él? No. Todo lo que quise, lo tuve. Pero su conclusión fue la siguiente. Cuando consideré todo lo que había logrado con el fruto de mis esfuerzos, me di cuenta de que nada tenía sentido. El fruto de mis esfuerzos. Nada tenía sentido. Era como agarrar el viento. ¿Saben qué significa intentar agarrar el viento?
Es absurdo, no se puede. Lo que está diciendo Salomón es, ¿saben qué? Me di cuenta que ese estilo de vida es absurdo, vanidad de vanidades. Es absurdo, no tiene caso, no tiene sentido. Pero tristemente Salomón dice, me di cuenta hasta que lo hice. Hasta que en mi terquedad pretendí encontrar aquello que solamente en Dios estaba. Pero lo pretendí encontrar en otros lados, acelerando los procesos, saltándome las etapas en la vida. Y el tercer grupo o ejemplo que les quiero compartir es el de los fariseos. Otros que pintaban un cuadro sin verrugas. Ellos decían, píntenme, pero sin verrugas. Mateo 23, verso 5. Todo eso lo hacen, todo lo que hacían los fariseos, son palabras de Jesús, para que la gente los vea y los admire. Para que vean un cuadro perfecto, bonito. ¿Cuánto usted se esfuerza para que vean algo que realmente no es? ¿Cuánto nos esforzamos para que vean en nosotros una imagen que realmente no es la nuestra? ¿Cuánto? Y si somos sinceros, en algunas áreas, en distintos momentos de nuestra vida, a veces de forma consciente o inconscientemente, vendemos una imagen que no es la nuestra, que no es. Y saben, mis estimados, el mayor desafío para nosotros es poder entender que Dios nos ama tal y como somos y no por cómo queremos ser, sino tal y como Él nos hizo. Y es un desafío poder aprender a amarnos tal y como somos, porque nos cuesta poder creer de que esto puede ser digno de amarse, de admirarse. Pero su gracia nos encuentra y su gracia nos enseña de que en medio de nuestros errores y nuestros pecados nos alcanza tal y como somos. Dice el mismo verso 5 de Mateo 23 sobre los fariseos, para que la gente piense que son muy obedientes a Dios. Quiero ir cerrando porque hay una historia que a mí me parece que uno la lee y puede pasar de noche muchas veces. Porque una historia que usualmente hacemos énfasis en la experiencia extraordinaria que tuvo este hombre, me refiero a Pablo. En 2 de Corintios, capítulo 12, verso 1 en adelante, Pablo nos describe un episodio que sinceramente él no quería contar. Él no lo quería contar. Desde el capítulo 11 ustedes se pueden dar cuenta que Pablo no quería hablar de eso. Pero se mira en la obligación no para dar una imagen de él intachable. Lo está haciendo por causa del evangelio, no por él. A él le tiene sin cuidado la opinión de los demás. Sin embargo, no resiste la idea de que el evangelio sea vituperiado. Por lo tanto, él dice, hey, voy a tener que contar esto, pero no por mí. Es más, voy a parecer loco al contarlo. Porque él lo enseña en el capítulo 11. Yo sé que parezco loco diciendo esto. Les aclara Pablo de entrada. Pero tengo que contarles esto porque es importante defender el evangelio. Pero noten cómo da vuelta después él y cómo seguramente tiene un conflicto interno muy fuerte Pablo. Nada se gana con hablar bien de uno mismo. Está contándolo siempre como con un peso de, no quiero contarlo, pero lo tengo que hacer. Nada se gana, dice él, con hablar bien de uno mismo, pero tengo que hacerlo. Así que ahora les voy a contar las visiones que tuve y lo que el Señor Jesucristo me dio a conocer. Y noten cómo comienza a contar acerca de sí mismo, pero en tercera persona. Porque de quien viene a hablar es de él. Pero le cuesta tanto hablar bien de él que usa la figura de tercera persona. Y entonces dice él, conozco a un hombre, que él mismo, conozco a un hombre que cree en Cristo y que hace 14 años fue llevado a lo más alto del cielo. Noten esto es algo que él había vivido 14 años atrás. ¿Cuántos hemos tenido la tentación de contar a lo inmediato una experiencia extraordinaria que hemos tenido con el Señor? Ya queremos fachentear y decir, mira lo que Dios hizo conmigo. Mira, lloré y el muerto resucitó. Y no lo decimos para glorificar a Dios, sino para que vean que lloré. En el fondo, Pablo había guardado esto por 14 años.
Lo tenía bien guardadito. Y se mira en la necesidad de contar y dice ahora, no sé si fue llevado vivo o si se trató de una visión espiritual. Solo Dios lo sabe. Lo que sé es que ese hombre fue llevado al paraíso y que ahí escuchó cosas tan secretas que a ninguna persona le está permitido decirlas. Y escuchen este verso 5, me pareció genial. Yo podría estar orgulloso de conocer a una persona así, pero no de mí mismo. Se los cuento no con orgullo, diría Pablo. No con orgullo. Estaría feliz de esta historia si se tratara de otro, pero se trata de mí. No se los cuento con orgullo, es lo que está diciendo Pablo. Y noten lo que añade. Pues yo solo puedo hablar de mis debilidades. Yo solo puedo hablar de la otra parte que usualmente la gente no le gusta contar. Dice verso 7. No quiero que solo por las cosas que hago o digo, o por las cosas maravillosas que Dios me ha mostrado, alguien piense que soy más importante de lo que en realidad soy. Noten que él le está insistiendo una y otra vez. Me cuesta acotar esto, dice. Pero no quiero que piensen que por lo que digo, por lo que hablo, por las cosas que Dios me ha mostrado, que estoy tratando de darles una imagen como que si yo fuese más importante que otro. No quiero que piensen eso, dice Pablo. Por eso, para que no me llene de orgullo, padezco de algo muy grave. Es como si Satanás me clavara una espina en el cuerpo para hacerme sufrir. 3 veces le he pedido a Dios que me quite este sufrimiento, pero Dios me ha contestado, mi amor es todo lo que necesitas. Bástate mi gracia, dice en la versión Reina Valera. El bástate mi gracia lo que significa en términos más sencillos es lo que requerís es mi amor. No la imagen que construyas. Pablo tenía muchas estrellas en el hombro, pero entendió que lo que lo hacía un instrumento útil delante del Señor no eran sus estrellas, eran sus cicatrices. Los creyentes tristemente hemos aprendido el mal hábito de ir mostrando por la vida las estrellas que hemos ganado por una u otra razón. Y nos cuesta mostrar nuestras cicatrices, nos avergüenzan, las ocultamos. Es difícil encontrar ambientes donde la gente pueda abrirse y mostrarse vulnerable y decir, ¿saben qué? Sufro mucho por causa del divorcio que tuve. Me siento mal. Porque tengo muchas ganas de mentir, de robar. De decirle a alguien maduro en la fe, hey, ayúdame para que me pueda sentir fuerte en mi corazón, porque hay una persona con la que estoy ahí teniendo pensamiento y no debo. Cuesta mucho encontrar ambientes donde uno se pueda abrir y mostrar sus debilidades, mostrarse vulnerable, tal y como uno es. Es más fácil poder decir, ¿sabes qué? Ayer fui a orar por un hermano. Viera, estaba enfermo. Hoy me llamó y me dijo que se sanó. Gloria a Dios, ¿verdad? Digo, y qué bien, hay que hacerlo, por supuesto. Pero a veces parece más fácil los ambientes para contar nuestros éxitos y más difícil encontrar ambientes donde te sigan abrazando, estimando en medio de tu fracaso. En medio de, ¿sabes qué? Volví a caer, volví a tomar, volví a fumar. La gente no lo cuenta, ¿saben por qué? Porque a veces sienten de que pueden sentirse rechazados, señalados, juzgados y no encontrar un sitio donde se les contenga. Que no es lo mismo que se les apañe, que no es lo mismo que se apruebe, sino un sitio donde, al igual que Jesús hizo con aquella mujer encontrada en el acto
del adulterio, ¿dónde están los que te acusan? No hay nadie. Vete. Le mostró gracia. Y luego le añadió responsabilidad. Pero no sigas pecando. Pero noten el orden. Primero le da gracia. Primero la defiende delante de aquellos tirapiedras. La cubre y le dice, ¿quién le va a tirar piedra? ¿Quién? Vamos, atrévase el primero, dele. El que esté libre de pecado. Estaba escuchando hace poco que dicen algunos comentaristas estudiosos de la Biblia, por allá del siglo V, se creía de que Jesús, en ese episodio de la mujer encontrada en el adulterio, cuando se agachó, ¿recuerdan? Que se agachó y comienza a escribir con su dedo en la arena. Escuché de que hay algunos teólogos que se aventuran a especular, por supuesto es especulación, de que Jesús estaba escribiendo los pecados de aquellos que estaban ahí presentes. No hay ningún argumento bíblico para sostener eso. Por supuesto, solo me pareció interesante la idea. Pero probablemente decían ellos, en su especulación, escribía los pecados de los ahí que tenían piedras. Pero no había nombres a la par. Imagínense, ahí está, alcohólico. Y comienza. Pero no había nombre. Imagínense, esa gente se habrá sentido como, no tiro piedra porque no vaya a ser que se diga que ese es mi pecado. No sé si habrá sido eso en realidad, probablemente no. De cualquier manera, se nos hace fácil tirar piedras cuando hemos aprendido el arte de continuar manteniendo ocultos nuestros propios pecados, pero cuando descubrimos los de los otros, Pero si supieran los nuestros, nos ahorraríamos la piedra y aprendiéramos a dar contención y amor a las personas. Por eso es tan importante que nos convirtamos en un grupo que pueda generar un ambiente, un espacio donde la gente pueda decirte, ¿sabes qué? Este soy yo. Estas son mis fallas y mis vulnerabilidades. He aprendido a manejar el orgullo con una falsa humildad. Lo he aprendido. Por eso me encanta esta historia. Porque Pablo dice, por eso prefiero sentirme orgulloso de mi debilidad, para que el poder de Cristo se muestre en mí. Me alegro de ser débil, de ser insultado y perseguido, y de tener necesidades y dificultades por ser fiel a Cristo. Pues lo que me hace fuerte es reconocer que soy débil. Esa es mi fortaleza. Reconocer tal y cual es mi condición. Pablo decidió no esconder lo que realmente era, un hombre vulnerable, un hombre que no tuvo miedo de decirle a Timoteo, ¿sabes qué, Timoteo? Entre los pecadores, yo soy el primero. Tú, Pablo, el apóstol, sí, yo soy el primero. Pablo decía en Romanos, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Por eso me encanta cuando nuestro amado pastor David se paraba en la plataforma y te decía, soy un pequeño luchador. Porque puedo entender las luchas que ustedes tienen también. He pasado por las mismas situaciones que ustedes han pasado. Las he vencido por la gracia del Señor, pero los entiendo. El mismo escritor de Hebreos nos habla de Jesucristo. No tenemos a un Salvador que no nos comprende, puesto que Él mismo fue tentado en todo. El mismo Señor, Jesús mismo no tiene problema para decir, hey, ¿sabes qué? Yo fui tentado en lo mismo. Solamente te pido que confíes en mí
para que juntos podamos atravesar este desierto y salgamos adelante. Y que la gracia te acompañe y te fortalezca y te dé lo que tanto necesitas. Encontrarte con el amor del Padre Celestial. Jesús contó la historia de 2 hombres que fueron al templo a orar. Uno, su oración era: Señor, gracias porque no soy como este miserable pecador. El otro, a la distancia, dice el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18. Así lo describe Lucas, el momento de la oración de este hombre. Ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor. Y lo que llegó a decir fue esto: oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Soy un pecador. Ese es mi cuadro. Soy un pecador, encontrado por la gracia del Señor, sin embargo. Así que, si en algún momento pintan en un cuadro el retrato de nosotros, que lo pinten con las verrugas, que lo pinten con nuestros defectos, que se diga que el Señor te usó a pesar de nuestros defectos, que se diga que el Señor te salvó a pesar de quienes éramos. Y por eso es que podemos cantar como aquel himno: Majestad, tu gracia me alcanzó, tu gracia me salvó. Me hallaste y me encontraste como lo que soy, como un vil pecador, encontrado por su gracia. Amén.